la primera etapa de mi exposición es una exposición básicamente de análisis de las estadísticas macroeconómicas en el periodo del 2005 al 2012. Asimismo, las perspectivas económicas del 2013 al 2014 para que ustedes tengan la visión a futuro. Naturalmente que he usado las cifras oficiales porque son las únicas oficiales que hay y yo creo en las cifras oficiales. Es la única institución que produce cifras oficiales, ya sea el Ministerio de Finanzas, Banco Central y el INE. A menos que me ponga una fuente alternativa para encuadrar las cifras. Ralph realmente se sonríe porque siempre cuestiona las cifras. Hemos compartido algunos criterios. Naturalmente hay algunos aspectos que yo los respeto, pero definitivamente cuando hay una institución oficial es para que estas cifras sean las oficiales y que son respaldadas por organismos financieros internacionales. Bueno, esta es mi presentación, el G15, como se denomina el equipo, acuerdo con el Fondo Monetario de Honduras, mito y realidades. ¿Quién me va a ayudar con el contenido de la exposición? Es la siguiente. Este es el contenido de mi presentación, el análisis de los principales indicadores económicos, los objetivos y acciones previas a la aprobación del acuerdo por parte del directorio del Fondo Monetario Internacional, criterios y ejecución cuantitativas y criterios de ejecución estructural. Estas son las partes del contenido de los lineamientos que me presentó el colega Mauricio Burdet. Me planteaba de dar los elementos esenciales para un acuerdo con el Fondo Monetario. Y entonces describen en esta forma. Muy bien, este es el panorama a nivel internacional. El crecimiento económico mundial está basado en las cifras de la última revisión del Fondo Monetario, que son de julio del 2013, donde vemos la tendencia de las economías de América Latina, que es la que está en rojo, y la siguiente, la que está en morado, pues es la economía mundial, que apenas va a crecer para el 2014 en 2.7, y el 2.1, que son las economías avanzadas. Este es el cuadro, resumen de la situación macroeconómica del país, las cifras desde el 2005 hasta el 2012 y las perspectivas del 2013 al 2014, basadas en el programa monetario revisado por el Banco Central hace un mes y medio aproximadamente. Y aquí se los pongo en gráficas. Este es el crecimiento económico en el periodo 2005 al 2012 y la tendencia 13 y 14. Aquí que lo que se destaca es que el crecimiento económico de Honduras históricamente llegó al punto máximo en el año 2006 con 6.7%. Y es el crecimiento económico más alto en la historia contemporánea de Honduras. Y este es el primer mito que yo planteo. Se logró este crecimiento y se logró estabilidad macroeconómica sin ningún paquete fiscal. En la gestión de esta administración no hubo ningún paquete fiscal y vemos la detonación acá, la caída del crecimiento, explicado por la tendencia de la recesión económica mundial que explotó en el 2007 y que también fue acentuado por la crisis política que se dio en ese año. Esta es la participación de cada sector productivo de la economía durante el periodo, donde podríamos destacar el crecimiento muy fuerte en el sector de construcción y también el sector agrícola que se empezó a recuperar. Vemos el 2005 lo que es la agricultura con crecimientos negativos de 2.3 y también el sector de construcción negativo de 2.3. El plan económico planteado en ese periodo fue sumamente agresivo, basado en bajar tasas de interés y aumentar el medio circulante. Y ese es el otro mito que se ha roto. Dentro del esquema del Fondo Monetario, la inflación es explicada por el crecimiento de la oferta monetaria, por el crecimiento del medio circulante. Sin embargo, se plantea también ortodoxamente que el crecimiento de la oferta monetaria va a desembocar en una alta inflación. La inflación en el periodo también podemos observar que se mantuvo en un dígito. Y es otro mito también que se rompe y que se ha logrado demostrar. Los siguientes son el comercio exterior de Honduras. Tenemos las importaciones que durante el periodo
explicado por la recesión, también caen las importaciones porque hay menos demanda, pero en los años subsiguientes empieza a crecer y ya tenemos un nivel de importaciones de 10.188, proyectado para el 2013, las exportaciones casi son menos del 50%, lo que nos da un déficit comercial de alrededor de 5.000 millones de dólares. ¿Cómo financiar ese déficit comercial? Porque la balanza en cuenta corriente apenas son 1.800 millones. Y lo explica lo que tenemos acá, lo que son las remesas familiares, que es un elemento que hay que destacar, que el incremento de las remesas familiares en nuestro país ha venido a aumentar el ingreso medio y por lo tanto tiene un efecto en la reducción de la pobreza. Entonces, para mí las remesas familiares, o sea, ese contingente de más de 1 millón de ciudadanos que han sido expulsados casi como exilio económico porque no hay ninguna oportunidad, son los que están financiando el sector externo y naturalmente la estabilidad financiera y la estabilidad del empira con respecto al dólar. Entonces aquí tenemos las cifras, como el documento va a ser distribuido a ustedes, las exportaciones siempre en 4.600, las importaciones 10.000, la balanza comercial 5.500 millones de dólares y finalmente las remesas, que son ya más de 3.100 millones, lo que van a financiar esa balanza comercial para tener un resultado en la cuenta corriente de la balanza de pagos de 1.800, que es aceptable. Estamos hablando de un 8 o 9% con respecto al Producto Interno Bruto. Esto está en cifras, el crecimiento del déficit, la tendencia. Podemos observar para el 2013 8.2, el alto crecimiento que también tuvimos en el 2008, hubo mayor demanda de importaciones y gran parte de esa demanda de importaciones eran insumos para la producción interna. Por eso explicamos también que se sostuvo un poco el crecimiento en el periodo. Aquí tenemos el déficit del gobierno central. Durante el periodo se mantuvo alrededor del promedio del 3%. Muy bien, como podemos observar, el déficit se mantuvo alrededor del 3%, sin embargo, la crisis política hace que crezca el déficit y ahí es donde empieza a impulsar más el endeudamiento público en ese periodo. Esta cifra que yo tengo acá es mi propia contribución. Pongo un déficit con respecto al PIB de 7.5%. Naturalmente que el FODE maneja 8%, el ICEFI maneja el 8% como porcentaje mínimo. Entonces creo que el déficit va a andar en ese rango. Y el 2014, pues respecto a la cifra cuestionada de lo que va a ser, lo que tiene estimado el programa monetario del Banco Central, que va a cerrar en el 2014. Pero va a depender, en primer lugar, del acuerdo con el fondo y los esfuerzos que haga el nuevo gobierno para estabilizar un poco el exceso de gasto público que tenemos. Esto es la deuda flotante sin imputación presupuestaria. En el 2008 5.500, 2009 12.000 y para el 2012 casi los 12.600 millones, y la imputación presupuestaria, como ustedes saben, es lo que se denomina deuda flotante, que es lo que decía el director del POSCAE. Esa institución diabólica que es el Congreso emite acuerdos, decretos sin imputación presupuestaria, y eso es un fraude presupuestario. Pero ¿a quién rinde cuenta los personajes del Congreso Nacional? A nadie. Entonces son sumamente irresponsables en tener esta tendencia de exceso de gastos sin imputación presupuestaria, que al final se vuelve una deuda flotante. Estas cifras que tenemos acá son cifras oficiales del Banco Central también, donde tenemos cómo ha venido creciendo la deuda flotante y sumada a la deuda interna, que nos da al 2012 67.000 millones de lempiras. Yo estimo que a finales de ese periodo la deuda interna puede superar los 80.000 millones de lempiras. Y la deuda externa anda en 4.217 a marzo de este año. Posiblemente vamos a cerrar con 4.600 millones y al sumar la deuda interna con la deuda externa
superan los 8.000 millones de dólares, que con respecto al Producto Interno Bruto ya supera el 41% del total. Posiblemente FOSDE tenga otra cifra, pero esta es la cifra publicada y oficializada por el Banco Central de Honduras. Porcentaje de evaluación, ya lo mencioné, durante el periodo 2006-2000 no hubo ninguna devaluación, y coincido con Roldán Duarte, el presidente del Colegio de Economistas, que esto incide mucho en los niveles de pobreza, porque también impulsa la inflación interna. Este es el comportamiento de las reservas monetarias internacionales. Podemos decir que son aceptables, un promedio de 2.500 millones. Al día de hoy, el nivel de las reservas internacionales netas andan en 2.550 millones, con fecha de hoy 24. Yo estimo 2.800 porque hay muchas posibilidades de que se coloque el bono soberano de los 250 millones de dólares que está gestionando el actual gobierno. Escuché algunas declaraciones que se han acercado mucho en la negociación. Entonces eso va a implicar 250 millones de dólares de ingresos en este periodo, que también hay que monetizarlo. ¿Qué significa? Que si ingresan 250 millones del exterior, al monetizarlo, el Banco Central tiene que ir con una política dentro de la ortodoxia del Fondo Monetario de esterilizar ese ingreso. Implica poner más bonos de absorción monetaria, pagar intereses que en promedio andan entre el 10 y el 11%, entonces ¿dónde queda el efecto de este crédito? Entonces, ayer escuché las declaraciones del presidente del Colegio de Economistas, que dijo que era más factible hacer la colocación interna a 8.5%. Pero como es en dólares, hay que sumarle el porcentaje de evaluación, que es más o menos entre 5 a 6%. Entonces nos va a llevar a una tasa de interés real efectiva al final de 14%, que coincide con las colocaciones que ha hecho el Ministerio de Finanzas, que andan en 14.75 las últimas colocaciones. Bien. Esta es la tendencia de las remesas familiares, el crecimiento promedio. La inversión directa extranjera hubo una recuperación arriba de los 1.000 millones de dólares después de la caída que se dio por la incertidumbre. En el 2009 de 500 millones de dólares había una recuperación. Bueno, esto es un buen dato para ustedes desde el punto de vista académico, que es la tasa de política monetaria, que es la tasa líder que utilizan los bancos centrales para dirigir la tasa de interés de mercado. En este caso, en Centroamérica, los únicos países que tienen tasa de política monetaria como instrumento líder es Costa Rica, Guatemala y Honduras. Y como podemos observar, siempre hay una simetría, una tendencia que la tasa de política monetaria debe seguir el porcentaje de inflación. Esto para evitar tasas de interés reales negativas. Sin embargo, en el caso de Honduras, esta tendencia es inversa con la lógica de la tendencia a la inflación. En otras palabras, el resto de los países han venido bajando la tasa de política monetaria y eso ha sido la base para que ellos coloquen sus bonos soberanos en el exterior. Costa Rica lo colocó a 30 años plazo a 5.6%. Panamá a 40 años plazo a un promedio de 4.5%. Honduras lo colocó los 500 millones de dólares a 7.5 más el costo del broker, la comisión que paga el intermediario que hace las negociaciones. Entonces yo explico esa colocación básicamente porque la tasa de política monetaria sigue para arriba a pesar que la inflación está cediendo. Entonces aquí hay una decisión de tipo político y de conveniencia. Hay un sector, de mi punto de vista, que tiene secuestrado al Banco Central y también a la supervisión bancaria. Entonces, tener una inflación baja implica que tiene que bajar la tasa de política monetaria y no se está dando ese efecto. Claro, los compradores del exterior de los bonos dicen, mire, si usted tiene 7.5% de tasa de política monetaria, de ahí para arriba en la negociación. Entonces, en la actualidad están exigiendo casi 9.5% por comprar ese bono soberano, los 250 millones de dólares. Entonces aquí tenemos una situación que realmente
Es una decisión política que debe tomar el Estado, el gobierno, para revertir esta tendencia. Bueno, lo demás es cómo está el comportamiento del crédito. Obviamente que si es bajo, es porque hay recesión de la economía. No hay crédito. Y no hay crédito porque los bancos tienen sus reservas en bonos del Estado y en bonos de absorción monetaria. Entonces, ¿qué le queda al sector productivo? Si ya el gobierno está pagando a nivel de 14.75%, es mucho más alto que cualquier tasa de rendimiento promedio que se puede tomar para decir que el proyecto es factible o viable financieramente. Bueno, ahora vamos a ver los objetivos y condiciones previas. Esa es la parte de estadísticas. El objetivo de un acuerdo con el Fondo Monetario básicamente es proteger el sector externo, es decir, la balanza de pagos. Y con ello estabilizar la situación económica del país y básicamente la macroeconomía. Y sentar las bases para un crecimiento sostenible en el largo plazo y reducir la pobreza. Esos son los grandes objetivos que se plantean en el protocolo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, hay acciones previas para lograr suscribir ese acuerdo. En primer lugar, el director ejecutivo del Fondo Monetario, que es el que aprueba el acuerdo con cada país, exige que debe estar aprobado el presupuesto de ingresos y egresos por el Congreso Nacional. También exige medidas para atender la crisis de alto endeudamiento. Aquí me lo estoy poniendo bien en perspectiva, es lo que va a exigir el Fondo Monetario. Pero también exige, dentro de la ortodoxia, que no hayan controles de precios en ningún precio macroeconómico. Es decir, eventualmente los gobiernos dicen, vamos a poner en el periodo de diciembre un control de precios temporal. Entonces, no admite controles de precios, control de tasas de interés, porque eso va en contra del modelo implantado en base al Consenso de Washington. Entonces, ellos son consistentes en exigir estas condiciones previas. Los criterios de ejecución cuantitativos, en primer lugar, exigen un nivel mínimo de reservas monetarias internacionales. Usualmente es requerido mínimo de 3 meses de importación y que no exceda más del 10% ese déficit con respecto al Producto Interno Bruto. 2, nivel máximo de activos internos netos del Banco Central o un nivel máximo de empréstitos del gobierno. Ellos se fijan mucho en el balance del Banco Central y miran los activos internos para ver cuánto se está dando el gobierno central. Y aquí tenemos otro mito. El gobierno, cuando no tiene capacidad o porque ha habido una caída estacional en los ingresos fiscales, le solicita al Banco Central un préstamo. Es un préstamo que le llaman que es un préstamo ficticio, porque es el mismo Estado que le presta a una institución del Estado. Y se vuelve ficticio y un mito también, podemos decir, porque el Estado, el gobierno central, ante la crisis, no le va a pagar al Banco Central los créditos que le ha dado al gobierno. Entonces, hasta el año pasado eran 9.000 millones de lempiras y hay un acuerdo ejecutivo de 5.000 millones de lempiras que salió publicado en la Gaceta, que ya está listo. Solo es de que el ministro de Finanzas mande la carta y le diga a la presidenta del Banco Central, hágame el desembolso en base a este acuerdo. Entonces ahí hay una disyuntiva. Si no colocan los 250 millones del bono soberano, lo van a compensar con este acuerdo, con este crédito adicional de 5.000 millones de lempiras. Pero lo que ha mencionado también el doctor Hugo Noé Pino es que este crédito debe pagarse en un periodo de 6 meses de acuerdo a la ley del Banco Central, el artículo 60, o durante el periodo de un año. Entonces, si lo colocan o lo utilizan en estos meses, ya va a ser responsable del próximo gobierno. Y el próximo gobierno, si no toma medidas audaces, se va a volver también una deuda ficticia. Va a tener que bonificar estos 5.000 millones que puede desembolsar el Banco Central en los próximos meses. Muy bien. También hay metas en cuanto a los agregados monetarios. Metas cuantitativas, cuánto es el medio circulante o lo que es la oferta monetaria,
le ponen un límite trimestral para dar seguimiento a estos indicadores que son suscritos en el acuerdo con el Fondo Monetario, pero hay un memorándum técnico. Ese memorándum técnico solo lo conocen básicamente las autoridades económicas del país. Lo que se hace público es el acuerdo general, pero el acuerdo técnico son las medidas y todas estas metas monetarias. También pone como condición que la política monetaria y la ejecución a través de la tasa de política monetaria sea coherente con el porcentaje de inflación interna. También pone como meta de crecimiento el índice de precio al consumidor. Es una meta también cuantitativa anual. Que si las autoridades en base al modelo establecen que la inflación va a ser 6%, si excede el 6%, que es la meta, o la tendencia es que exceda, pues debe darle una explicación. Entonces son metas también que se ponen en el acuerdo. Y finalmente, lo que es la meta del déficit fiscal del gobierno, que la tendencia es obviamente a que reduzcan el gasto, buscar medidas para ver cómo compensan o aumentan la recaudación tributaria y otros factores. En cuanto a la ejecución estructural, van a exigir revisión de algunas leyes que otorgan exoneraciones fiscales para hacer más equitativa la estructura de exoneraciones fiscales. También medidas administrativas para hacer más eficiente la recaudación fiscal. Esas son ya medidas de reforma que establecen a los gobiernos. La reestructuración de la Dirección de Ejecución de Ingresos casi es una necesidad urgente. Independientemente que se tenga un acuerdo con el Fondo Monetario, es urgente también tener esta reestructuración. También medidas administrativas para reducir la evasión y la defraudación fiscal y atender situaciones del alto endeudamiento sostenible. Básicamente estas son las partes más concretas que se pone en la carta de intenciones. Y finalmente cierro con algunas afirmaciones. Yo fui funcionario, presidente del Banco Central en el periodo del presidente Zelaya, y en efecto quiero decirle que nos salimos de la ortodoxia del Fondo Monetario. Y le demostramos que dentro de la ortodoxia más bien íbamos a profundizar la pobreza y íbamos a profundizar la desigualdad. El coeficiente de Gini que nos muestra Roldán Duarte, presidente del Colegio Hondureño de Economistas, plantea que en ese periodo del 2005 al 2009 se redujo de 0.59 a 0.52. También se redujo el índice de pobreza más o menos 10% y el crecimiento mayor. Entonces se rompe con el mito que al aumentar la masa monetaria, el medio circulante, no tiene un impacto necesariamente en la inflación. Se demostró que se aumentó el circulante para financiar actividades productivas. Se creó un fideicomiso de 10.000 millones para financiar el sector de construcción y otros sectores productivos sin necesidad de impactar en la inflación. Y también se rompió otro mito, que al aumentar el salario mínimo también iba a producir inflación. Se aumentó el salario mínimo de 3.500 a 5.500 lempiras, que fue un crecimiento histórico, pero aún así es un crecimiento que no satisface las necesidades básicas de la población. Comparamos cuánto gana un obrero del agrícola o un obrero de la construcción, que anda en promedio acá, 5.500 son $260 mensuales. Pero sí se motiva para irse de mojado, hacia el exterior, porque allá mensualmente tiene $2.000. Entonces prácticamente, si ese es el parámetro, y aquí viene hasta el elemento de productividad, ¿por qué el obrero allá sí responde y se faja con los otros inmigrantes? En las mismas condiciones. O sea, aquí no es de cuestionar la productividad, es de cuestionar realmente las condiciones dignas que debe tener una persona, un trabajador. Entonces, casi el salario mínimo, con respecto al promedio que se venga en Estados Unidos, es apenas el 16%. Entonces, ¿quién va a evitar ese contingente? De lo único lo puede tener políticas públicas coherentes y con enfoque social. Y aquí tenemos que ir a replantear el modelo neoliberal. La reforma financiera, la reforma comercial, la desgravación arancelaria ha sido nefasta para el crecimiento económico.
Importamos ahora los productos agrícolas del exterior, después que éramos productores de productos agrícolas. También pongamos de referente, tal vez exagerando un poco, la participación del Estado. El modelo escandinavo nos demuestra que más del 53-54% de esos países tienen participación en el Estado. Pero son sistemas democráticos firmes, aplican las leyes, hay una, digamos, una profundización y mejora en los valores morales, es lo que requiere el país. En conclusión, necesitamos refundar la economía de Honduras a través de un modelo alternativo de desarrollo. Muchas gracias.